El Señor les bendiga a todos, amigos. Aquí estamos de nuevo para otra entrega de nuestro canal. Los dos pactos es el tema que vamos a comenzar en esta entrega y que lo vamos a estar llevando en varias partes. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo, es una alianza, es un testamento. Vemos que la Biblia tiene dos divisiones literarias que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces la gente se pregunta, ¿cuál de los dos tengo que leer? ¿En cuál de los dos tengo que ubicarme? ¿Cuál ley debo obedecer? ¿A cuál debo someterme? Antes de contestar esas preguntas, permítanme hacerle un poquito de historia. Primero, cuando Dios creó al hombre, hizo un pacto con él, con Adán. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28 en adelante, el Señor le dijo tanto al hombre como a la mujer que crecieran, fueran fructíferos y que se multiplicaran y llenaran la tierra. Y Dios hizo un pacto con ellos. El hombre desobedeció ese pacto, Dios lo desechó, pero luego seleccionó a Noé para a través de él salvar la raza humana. Y después de Noé salir del arca, en Génesis 9, Dios renovó ese pacto que había hecho con Adán, lo renovó con Noé, y le dijo también: fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense, todo eso. Ese periodo de la historia, desde la creación, los primeros siglos, prácticamente los primeros 2500 años del hombre sobre la tierra, se conoce como la época o la era patriarcal. Era la época en que Dios le hablaba a los patriarcas o jefes de familia, y ellos comunicaban su voluntad a el resto de la familia. Recuérdense, eran familias largas y familias que duraban muchos años, así que cuando Dios hablaba con el jefe de familia, estaba hablando también con una gran cantidad de personas. Uno de estos patriarcas fue Abraham. Con Abraham Dios tuvo una relación especial porque lo sacó de su tierra y de entre sus parientes y le dijo: ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, y Dios lo convirtió en el padre de la fe, porque vio en él el ejemplo que debe seguir toda persona, todo hombre y toda mujer de fe. Con Abraham Dios hizo 3 promesas. Está en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, que ustedes lo van a ver en su pantalla, y también en el versículo 7. La primera promesa fue: haré de ti una nación grande. Esa fue la primera promesa de Dios para Abraham. Te bendeciré, a los que te bendigan bendeciré, a los que te maldigan maldeciré. Luego le dijo: y en ti serán benditas, o en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la segunda gran promesa. En el verso 7 está la tercera promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Así que tenemos que Dios hizo de Abraham una gran nación, que fue la nación de Israel. De la simiente o de la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Esa descendencia de Abraham es Cristo, como lo vamos a leer en breve. Y a tu descendencia daré esta tierra se refería a la tierra de Canaán, que unos 400 años después aproximadamente, un poco más, pues el Señor se la entregó a Josué y al pueblo de Israel. El Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le dice en Génesis 12, versos 1 al 3. Ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, nos aclara de quién se está hablando cuando se dice la simiente de Abraham. Vamos a leerlo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 16. Dice el texto que ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es ese ser que desciende de Abraham y por medio del cual todas las naciones de la tierra habrían de ser benditas. Pero cuando Dios le da esa promesa a Abraham, 430 años después, al pueblo que sale de los lomos de Abraham, o sea, al pueblo de Israel, le entrega una ley a través de Moisés y le dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces la pregunta es: ¿vamos a ser bendecidos por la simiente, por la fe en la simiente de Abraham, o vamos a ser bendecidos a través de la ley?
Pues no hay ninguna contradicción, porque la ley que Dios le entregó al pueblo de Israel 430 años después, nos dice Gálatas 3:17, no invalida la promesa de Dios, no la hace inválida. Dios no pretendía salvar al hombre a través de esa ley, sino que, como dice Gálatas 3:19, entonces ¿para qué sirve la ley? El texto dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Observen, la ley no estaba en el plan original de Dios de salvar al hombre. Dios prometió salvar al hombre a través de la fe en Cristo. Pero ese pueblo del cual vendría Cristo necesitaba un freno hasta que Cristo viniera. Así que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, que fue Moisés, y fue dada hasta que viniese la simiente, a la cual fue hecha la promesa. O sea, la ley era hasta que viniera Cristo. Así que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, le dio esa ley. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27, nos dice la Escritura que el Señor le anunció a Moisés los mandamientos que debían cumplir y que le dio los 10 mandamientos que eran la base de ese pacto que Dios hacía con ellos. Vamos a leer el texto para que ustedes lo puedan ver. Éxodo capítulo 34, versos 27 y 28 dice, después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel, y no solo los 10 mandamientos, sino otras muchas leyes que le dio, pero esa era la base. En el Nuevo Testamento, casi 1500 años después, nos dice el libro de Mateo 26, verso 26 en adelante, que la noche que Jesús fue entregado, mientras comían la cena pascual, tomó Jesús el pan y lo partió y le dio a sus discípulos y les dijo, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Después que hubo cenado, tomó la copa y les dijo, beban de ella todos porque esta es mi sangre de un nuevo pacto. Con esta sangre estamos haciendo un nuevo pacto. Aquel pacto fue sellado con sangre de animales, como dice Éxodo 24, con un novillo que se mató para la ocasión, pero este nuevo pacto es sellado con la sangre de Cristo. Así que cuando hablamos del antiguo y del nuevo pacto, nos referimos a ese primero hecho con Dios, hecho por Dios, con Moisés y con el pueblo de Israel, hasta que Cristo viniera. El segundo pacto, ya cuando Cristo viene, es el pacto que Dios tenía pensado desde un principio para todas las naciones, un pacto superior sellado con la sangre del propio Hijo de Dios. Por eso, no tenemos que confundirnos, no tenemos que volvernos locos. La ley fue transitoria, fue por un periodo de tiempo hasta que Cristo viniera, y fue para frenar las transgresiones. Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya una vez que Cristo vino, ya no tenemos que sujetarnos a ella, porque ella era hasta que Cristo viniera, era para guiarnos a Cristo. El propósito de la ley principal era frenar al hombre en su pecado, demostrarle la necesidad que tenía de un Salvador, pero cuando vino el Salvador, tomó esa ley antigua y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, como dice Colosenses 2, 14 y 15. Así que ahora ha puesto en vigor un nuevo pacto, un pacto bajo el cual vivimos usted y yo, un pacto establecido sobre mejores promesas, un pacto del cual estaremos hablando con más detalle en nuestra próxima entrega. Gracias por haber visto este video. Le animamos a que se suscriba. De esa manera, cuando hayan notificaciones, cuando hayan videos nuevos, recibirá usted una notificación. Compártalo con sus amigos y visite nuestra página www.iglesiasdecristospm.com, donde usted va a encontrar este mismo estudio ya completo en formato de PowerPoint. Búsquelo, los 2 pactos.
Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga a todos.